Creo que debo comenzar explicando brevemente la razón que me trajo a los archivos centrales de astronáutica. De lo contrario, mi historia podría parecer incompleta. Soy médico de naves espaciales con 3 vuelos astrales en mi haber. Mi especialidad es la psiquiatría, o más bien la astropsiquiatría, como se le llama hoy en día. El problema en el que estoy trabajando actualmente surgió hace años, en la década de 1970. En esos días, los vuelos a Marte tomaban más de 1 año, y a Mercurio casi 2 años. Los motores solo funcionaban durante el despegue y el aterrizaje. No se realizaban observaciones astronómicas durante el vuelo. Los observatorios montados en satélites se encargaban de eso. Entonces, ¿qué podían hacer las tripulaciones durante esos largos meses? Prácticamente nada. La inactividad forzada generaba tensión, crisis nerviosas y trastornos mentales. Ni la lectura ni la escucha podían compensar lo que los primeros astronautas carecían a bordo de la nave. Lo que les faltaba era trabajo, el trabajo duro y creativo al que estaban acostumbrados. Fue entonces cuando se propuso por primera vez el principio de selección de personal con aficiones. Se pensó que la naturaleza del pasatiempo era irrelevante, siempre y mientras diera al astronauta algo que hacer durante el vuelo. Y así obtuvimos pilotos apasionados por las matemáticas, navegantes interesados en manuscritos antiguos, ingenieros que escribían poesía, etc. Hubo una nueva entrada en los certificados de astronauta. El famoso ítem 12. Intereses distintos a los profesionales. Sin embargo, un avance en la tecnología de cohetes pronto proporcionó una nueva solución al problema. Los motores de iones redujeron los viajes entre planetas a unos pocos días. El ítem 12 fue eliminado. Años más tarde, el problema reapareció con mayor fuerza. La humanidad había dominado los viajes interestelares, aunque las velocidades de los cohetes de iones aumentaron hasta niveles subópticos. Los viajes a las estrellas más cercanas tomaban hasta 20 años. El ítem 12 volvió a los certificados de vuelo. En términos de control real del cohete, las tripulaciones estaban ocupadas no más del 0,01% del tiempo de vuelo. La televisión se desvanecía unos días después del despegue, la radio duraba otro mes, y aún quedaban años por delante. En esos días, los cohetes eran tripulados por equipos de 6 a 8 personas, no más. Pequeñas cabinas y un invernadero de 150 pies de largo eran todo el espacio habitable que tenían. Para nosotros, que volamos en transatlánticos interestelares, es difícil imaginar cómo la gente de esa época prescindía de gimnasios, piscinas, teatros estéreo y galerías de paseo. Pero me he desviado sin comenzar mi historia. No sé, aún no he tenido tiempo de averiguar quién diseñó los edificios de los archivos. Pero obviamente era un arquitecto muy talentoso y audaz. Los edificios se alzan en la orilla de un mar de embalse siberiano, formado hace 20 años al represar el río Ob. El edificio principal está en una orilla alta. No sé cómo se logró, pero parece elevarse sobre el agua, una estructura blanca que se asemeja a un velero con todas sus velas desplegadas. En total, hay 15 personas en los archivos. Ya he conocido a algunas. La mayoría está aquí por periodos cortos. Un escritor australiano recopila material sobre el primer vuelo interestelar. Un erudito de Leningrado estudia la historia de Marte. El indio tímido es un escultor famoso. 2 ingenieros, un joven alto de rostro fuerte de Saratov y un japonés pequeño y educado trabajan juntos en algún proyecto. No sé de qué tipo. El japonés sonrió cortésmente cuando le pregunté al respecto. Oh, es una absoluta trivialidad. No merece su alta atención, pero me estoy desviando de nuevo, cuando debería estar comenzando mi historia. Vine a los archivos centrales de astronáutica para investigar la historia del ítem 12 que necesitaba para mi investigación. Hablé con el director la primera noche.
Es un hombre aún en la flor de la vida, que casi perdió la vista de ambos ojos en una explosión de un tanque de combustible a bordo de un cohete. Usa gafas de un tipo especial, triplemente acristaladas y teñidas de azul. Sus ojos no son visibles, y parece que el hombre nunca sonríe. Bueno, dijo después de escucharme, creo que deberías comenzar con el sector 0 a 14. Oh, disculpe, ese es un sistema que usamos aquí. No significa nada para usted, por supuesto. Me refiero a la primera expedición a la estrella de Barnard. Para mi vergüenza, sabía casi nada sobre esa expedición. Sus vuelos fueron en direcciones diferentes, dijo encogiéndose de hombros. Sirio, Procyon y 61 Cygni. Y hasta ahora, toda su investigación ha sido sobre vuelos a esas estrellas. ¿No es así? Me sorprendió que conociera mi historial tan bien. La historia de Alexei Zarubin, comandante de la expedición, continuó. Responderá a algunas de sus preguntas. Tendrá sus materiales en media hora. Buena suerte. Los ojos eran invisibles, detrás de los lentes azules. Su voz sonaba triste. Los materiales están sobre mi escritorio. El papel está amarillento por el tiempo. La tinta de algunos documentos, escribían con tinta en esos días, se ha desvanecido, pero su significado no se ha perdido. Hay copias infrarrojas de todos los documentos. El papel ha sido laminado y las hojas se sienten duras y suaves. A través de la ventana puedo ver el mar. Sus olas llegan con pesadez. El agua murmura en la orilla como páginas siendo pasadas. Una expedición a la estrella de Barnard en esos días era una aventura arriesgada. La estrella está a 6 años luz de la Tierra. El cohete volaría la mitad de esa distancia bajo aceleración y la otra mitad bajo desaceleración. Se esperaba que el viaje de ida y vuelta tomara poco menos de 14 años. Para aquellos a bordo del cohete, el tiempo se ralentizaría a solo 40 meses. No demasiado largo parecía, pero el peligro era que durante 38 de esos 40 meses, el motor del cohete debía funcionar a toda potencia. El cohete no tenía reserva de combustible. Un riesgo injustificado, pensaríamos hoy, pero no había alternativa entonces. La nave no podía llevar más de lo que contenían los tanques de combustible, calculados al límite. Por lo tanto, cualquier retraso en la ruta sería fatal. Leo las actas del comité de selección. Uno tras otro, los candidatos para capitán fueron rechazados. Y no es de extrañar. El vuelo sería excepcionalmente duro. El capitán debía ser un excelente ingeniero y combinar una mente fría con un coraje temerario. Entonces, de repente todos estuvieron de acuerdo. Pasó una página. El historial de servicio del capitán Alexei Zarubin. Unos minutos y 3 páginas después. Entiendo por qué Alexei Zarubin fue seleccionado como capitán del Polus. De una manera verdaderamente asombrosa, el hombre combinaba hielo y fuego, la sagacidad tranquila de un erudito y el temperamento fogoso de un luchador. Probablemente por eso se le habían confiado las empresas más audaces. Parecía tener el don de superar obstáculos insuperables. El comité seleccionó al capitán. Como dictaba la tradición, el capitán eligió su propia tripulación. Pero lo que hizo Zarubin difícilmente podría llamarse una selección. Simplemente contactó a 5 astronautas que habían volado con él antes y les preguntó si estaban dispuestos a emprender un vuelo riesgoso. Con él, dijeron que sí. Hay fotografías de la tripulación en los materiales, en blanco y negro, bidimensionales. El capitán Zarubin tenía 26 años entonces, pero en la foto parece mayor. Un rostro más bien lleno, con pómulos altos, labios apretados, una nariz aguileña prominente, cabello ondulado de aspecto suave y ojos inusuales, tranquilos, aparentemente perezosos, pero con un destello temerario escondido en las esquinas. Los demás eran aún más jóvenes. 2 ingenieros, un matrimonio, fotografiados juntos porque siempre volaban juntos. El navegante, con la mirada meditativa de un músico. Una doctora de rostro severo y un astrofísico, con ojos obstinados en un rostro
marcado por profundas quemaduras, resultado de un aterrizaje forzoso que había hecho con el capitán en Dione, un satélite de Saturno. Una expedición a la estrella de Barnard en esos días era una aventura arriesgada. Ahora, el ítem 12. Paso las páginas y veo que las fotos han dicho la verdad. El navegante es músico y compositor. La chica de rostro severo se interesa por la microbiología, un tema serio. El astrofísico está aprendiendo idiomas. Ya domina 5 y ahora piensa en abordar el latín y el griego antiguo. A los ingenieros les gusta el ajedrez, el nuevo tipo, con 2 reinas blancas y 2 negras y un tablero de 81 casillas. El pasatiempo del capitán llama la atención. Es inusual, único. Nunca había oído hablar de algo así. Le ha apasionado la pintura al óleo desde niño. Eso es comprensible, porque su madre era pintora profesional. Pero el capitán rara vez toma el pincel. Le interesa otra cosa. Anhela redescubrir los secretos perdidos de los maestros medievales, la composición de sus óleos, la forma en que los mezclaban y usaban. Realiza investigaciones químicas, como todo lo que emprende, con la devoción de un erudito y el ardor de un artista. 6 personas diferentes, 6 personalidades y antecedentes distintos. Es el capitán quien los une. Lo aman, confían en él, incluso lo imitan. Así que todos saben cómo ser glacialmente calmados y temerariamente arriesgados. El despegue hacia la estrella de Barnard. El reactor atómico funciona sin problemas, liberando un flujo uniforme e invisible de iones. La nave vuela bajo aceleración. Al principio es difícil trabajar, incluso moverse. La doctora obliga a todos a seguir un régimen fijo. Poco a poco, los astronautas se adaptan a las condiciones del vuelo. Se ensambla el invernadero, luego el radiotelescopio. Comienza la vida normal. El control del reactor y otros mecanismos ocupa muy poco tiempo. Todos deben dedicar 4 horas al día a estudios en su propio campo. El resto lo pasan como les parece. La chica seria devora monografías sobre microbiología. El navegante ha compuesto una canción que es todo un éxito. La pareja de ingenieros pasa horas sobre el tablero de ajedrez. El astrofísico avanza a duras penas por Plutarco en el original. Hay breves entradas en el diario de la nave. El vuelo procede con normalidad. El reactor y los mecanismos funcionan perfectamente. El ánimo es alto. Luego, de repente, una entrada angustiada. Las telecomunicaciones han fallado. El cohete está ahora fuera de alcance. Ayer vimos la última transmisión de televisión desde la Tierra. Qué difícil es ver otro vínculo roto. Días después, 2 líneas más. Hemos perfeccionado la antena receptora de la radio. Esperamos poder continuar con la recepción otros 7 u 8 días. Y estaban felices como nadie cuando la radio funcionó otros 12 días. Acelerando, la nave se dirigió hacia la estrella de Barnard. Pasaron los meses. El reactor atómico funcionaba con la máxima precisión. El combustible se consumía estrictamente como se había calculado, ni una pizca más. La catástrofe llegó sin avisar. Un día, cuando llevaban más de 7 meses de viaje, las condiciones de funcionamiento del reactor cambiaron. Una reacción secundaria había aumentado drásticamente el consumo de combustible. Ese día hubo una breve entrada en el diario. No tengo idea de qué ha causado la reacción secundaria. En esos días lejanos, no sabían que las impurezas infinitesimales en el combustible atómico a veces marcaban la diferencia entre una reacción controlada y una descontrolada. El mar murmura fuera de la ventana. El viento ha aumentado y las olas ya no susurran, sino que silban con furia al golpear la orilla. Una risa de mujer llega hasta mí, pero no debo distraerme. Casi puedo ver a esos 6 en el cohete. Los conozco.
Puedo imaginar lo que estaban pasando. Puedo equivocarme en algunos detalles. ¿Qué importa? Pero no, incluso en eso tengo razón. Estoy seguro de que todo sucedió como lo veo. Un líquido parduzco hervía espumosamente en el matraz. El vapor parduzco pasaba por un tubo en espiral hacia el condensador. El capitán miraba el polvo rojo oscuro en un tubo de ensayo. La puerta se abrió. La llama osciló y bailó. El capitán giró la cabeza. Enmarcado en la puerta estaba el ingeniero. Se controló, pero su voz lo traicionó. Era fuerte, inusualmente firme, y nada parecido a su tono habitual. «Toma asiento, Nikolai», dijo el capitán, empujando una silla hacia adelante. «Hice esos cálculos ayer con el mismo resultado. Vamos, siéntate. ¿Qué haremos?» «¿Hacer?» El capitán miró el reloj de la pared. 55 minutos para la cena. Tiempo suficiente para discutirlo. «Por favor, avisa a todos que tendremos una conferencia, ¿de acuerdo?» «Muy bien», respondió el ingeniero distraídamente. «Les avisaré. Sí, claro». No podía entender por qué el capitán perdía el tiempo. La velocidad de la nave aumentaba con cada segundo que pasaba. Era imperativo y urgente tomar algún tipo de decisión. «Mira esto», dijo el capitán pasándole el tubo de ensayo. «Podría interesarte. Es cinabrio. Hace un óleo increíblemente atractivo, pero tiende a oscurecerse cuando se expone a la luz». Le explicó al ingeniero durante un rato cómo había logrado producir un cinabrio resistente a la luz. El ingeniero agitó el tubo de ensayo con impaciencia. Había un reloj empotrado sobre el escritorio, y el ingeniero no pudo evitar mirarlo. Medio minuto. La velocidad era 1,25 millas por segundo mayor. Otro minuto. Otras 2,5 millas por segundo. «Me voy», dijo finalmente. «Debo avisar a los demás». Bajando las escaleras, de repente se dio cuenta de que ya no contaba los segundos ni tenía prisa. El capitán cerró la puerta con firmeza y volvió a colocar el tubo de ensayo en la rejilla. Se permitió una leve sonrisa. El pánico, después de todo, es una reacción en cadena que todas las cosas externas tienden a frenar, pensó mientras volvía a su silla. El zumbido del sistema de enfriamiento del reactor llenaba sus oídos. Los motores estaban ocupados, acelerando el vuelo del Polus. 10 minutos después, el capitán bajó al comedor. Los 5 astronautas se levantaron para saludarlo. Todos llevaban el uniforme de astronauta, usado solo en ocasiones especiales, y el capitán comprendió que no había necesidad de explicar la situación. «Bueno», dijo, «parece que solo yo olvidé ponerme el uniforme». Nadie sonrió. «Por favor, siéntense», dijo el capitán. «Un consejo de guerra. Bueno, que comience el más joven, como es la costumbre. Tú, Lena, ¿qué crees que debemos hacer?» Se volvió hacia la chica. Ella dijo solemnemente: «Soy doctora Alexei Pavlovich, y el problema en discusión es estrictamente tecnológico. Daré mi opinión más tarde, si me lo permiten». El capitán asintió. «Como quieras. Eres la más inteligente entre nosotros, Lena, y como mujer, la más astuta también. Apostaría lo que sea a que ya tienes una opinión preparada». La chica no dijo nada. «Bueno», continuó el capitán, «Lena hablará más tarde. Te toca a ti, Sergei». El astrofísico extendió los brazos en un gesto de indecisión. «Esto no es lo mío. No tengo nada preparado. Pero sé que hay suficiente combustible para llegar a la estrella de Barnard. Entonces, ¿por qué dar la vuelta cuando solo hemos recorrido la mitad del camino?» «¿Por qué?», repitió el capitán. «Precisamente porque una vez que lleguemos allí, no podremos volver. Pero ahora sí podemos, cuando solo hemos recorrido la mitad del camino, como dices». «Entiendo tu punto», dijo el astrofísico pensativo. «Pero, sabes, podríamos regresar después de todo. No por nosotros mismos, claro. Con un cohete de rescate. Verán que no regresamos y enviarán uno. Seguro que la astronáutica está avanzando». «Así es», sonrió irónicamente el capitán. «Con el paso del tiempo. Entonces, ¿seguir adelante? ¿Es eso? Bien.
Ahora tú, Georgie. Si es lo tuyo, claro. El navegante se levantó de un salto, apartando su silla. Siéntate, dijo el capitán. Siéntate y habla con calma. No saltes. No puede haber duda de regresar, casi gritó el navegante. Solo podemos avanzar. Adelante frente a lo imposible. ¿Cómo podemos siquiera hablar de regresar? No sabíamos desde el principio que la expedición era peligrosa. Y aquí estamos, listos para huir ante la primera dificultad. Digo, adelante y solo adelante. Bueno, dijo lentamente el capitán, adelante frente a lo imposible. Bien dicho. Bueno, ¿qué piensan los ingenieros? ¿Tú, Nina? ¿Y tú, Nikolai? Nikolai miró a su esposa. Ella asintió y él comenzó. Habló con calma, como si pensara en voz alta. El propósito de nuestro vuelo a la estrella de Barnard es la exploración. Pero si nosotros 6 hacemos algún descubrimiento, no tendrá valor en sí mismo. Solo lo tendrá si la humanidad se entera. Si llegamos a la estrella de Barnard y no tenemos medios para regresar, ¿de qué servirá lo que encontremos? Sergei dice que eventualmente vendrá un cohete de rescate. Yo también creo que es factible. Pero los que vengan habrán hecho todos los descubrimientos por sí mismos. ¿Qué habremos logrado? ¿Qué habremos contribuido al conocimiento humano? En realidad, solo habremos causado daño. Sí, lo digo en serio. En la Tierra, estarán esperando nuestro regreso, y en vano. Si damos la vuelta ahora, solo se perderá un mínimo de tiempo. Una nueva expedición partirá de inmediato. De hecho, nosotros mismos lo haremos. Se perderán unos años. Pero los datos que hemos recopilado hasta ahora habrán llegado a salvo a la Tierra. En las circunstancias actuales, no hay posibilidad de eso. Entonces, ¿por qué seguir? Nosotros 2 estamos en contra. Debemos dar la vuelta. Y ahora, un largo silencio cayó. Entonces la chica preguntó, ¿y tú qué piensas, capitán? El capitán sonrió con melancolía. Creo que los ingenieros tienen razón. Las palabras bonitas siguen siendo palabras, pero los ingenieros apelan al sentido común y al cálculo. Salimos a descubrir. Si no transmitimos nuestros descubrimientos, es como si no los hubiéramos hecho. Nikolai tiene toda la razón. Sarubin se levantó y caminó pesadamente por el comedor. Caminar era difícil. La carga de 3G provocada por la aceleración del cohete impedía el movimiento. La variante del cohete de rescate está descartada, continuó. Pero todavía hay 2 posibilidades. La primera es regresar a la Tierra. La segunda, volar a la estrella de Barnard. Y aún así regresar a la Tierra. Regresar a pesar de la escasez de combustible. ¿Cómo?, preguntó Nikolai. Sarubin volvió a su silla, se sentó y dijo, eso no lo sé. Todavía no, al menos. Pero quedan otros 11 meses de vuelo. Si deciden que debemos dar la vuelta ahora, lo haremos. Pero si confían en que idearé algo en esos 11 meses que nos saque adelante, bueno, entonces, adelante frente a lo imposible. Así es como lo veo, amigos. ¿Qué dicen? ¿Tú, Lena? La chica lo miró con un ojo entrecerrado. Como cualquier hombre, eres muy astuto. Apostaría a que ya has pensado en algo. El capitán se rió. Perderías. No he pensado en nada, pero lo haré. Seguro que lo haré. Creemos en ti, dijo Nikolai. Realmente creemos en ti. Luego, después de una pausa, añadió, aunque francamente no veo muy bien cómo algo podría sacarnos adelante. Habrá un 18% de propelente en el Polus. 18 en lugar de 50. Pero dijiste que pensarías en algo. Así que sigamos volando. Como dice Georgie, adelante frente a lo imposible. Las persianas de la ventana crujen suavemente. El viento ojea las páginas, revolotea por la habitación, llenándola con el olor húmedo del mar. El olor es algo maravilloso. No lo tienes a bordo de una nave. Las condiciones purifican el aire y mantienen la humedad y la temperatura requeridas. Pero el aire acondicionado es tan insípido como el agua destilada. Se han probado todo tipo de dispositivos de olor artificial, pero sin éxito.
El aroma del aire ordinario, terrenal, es demasiado complejo para imitarlo. Incluso ahora huelo el mar y las hojas húmedas y otoñales. Y vagamente, algún perfume. Y a veces, en una ráfaga de viento, la tierra. Y pintura húmeda, también. El viento está hojeando las páginas. ¿En qué podría estar contando el capitán? Cuando el Polus llegara a la estrella de Barnard, su reserva de combustible se reduciría a solo el 18%. 18 en lugar de 50. Por la mañana le pregunto al director si puedo ver las pinturas de Sarubin. Tendremos que subir, dice. Pero, dime, ¿has leído todo? Escucha mi respuesta asintiendo. Ya veo. También lo pensé. Sí, el capitán asumió una gran responsabilidad. ¿Habrías confiado en él? Sí. Yo también. Permanece en silencio por un buen rato. Sus labios tiemblan ligeramente. Luego se levanta y hace el gesto de ajustarse los anteojos. Bueno, vamos. Cojea. Caminamos lentamente por los largos pasillos. Lo leerás más adelante, comienza el director. Volumen 2, a partir de la página 100, si no me equivoco. Sarubin quería desentrañar los secretos de los maestros del Renacimiento italiano. Verás, la pintura al óleo se deterioró a partir del siglo XVIII. Me refiero a su técnica. Se pensó que mucho se había perdido sin esperanza de recuperación. Los pintores ya no podían mezclar óleos que fueran a la vez brillantes y estables. Cuanto más brillante era el óleo, más rápido se oscurecía. Especialmente los azules. Bueno, Sarubin, pero ya lo verás por ti mismo. Las pinturas cuelgan en una galería estrecha y bañada por el sol, y lo primero que me llama la atención es que cada una está ejecutada en un color primario. Estos son estudios, dice el director. Para probar la técnica, nada más. Este es un estudio en azul. Volando lado a lado, en un cielo azul, hay dos figuras humanas frágiles, con alas atadas, un hombre y una mujer. Todo está hecho en azul, y nunca he visto tal infinidad de tonos. Es un cielo nocturno, negro como el cuervo en el horizonte izquierdo, y un azul derretido, de mediodía, en la esquina opuesta. Los humanos alados brillan desde el azul más claro hasta el violeta más profundo. Los colores son brillantes, casi vibrantes en algunos lugares, y apagados, transparentes en otros. Hay más pinturas. Un estudio en rojo, dos soles sobre un planeta imaginario, un caos de claroscuro que va del rojo sangre al rosa salmón. Un estudio en marrón, un bosque de cuento de hadas. El director está en silencio. Espero, mirando los lentes azulados e impenetrables. Sigue leyendo, dice suavemente. Luego te mostraré más pinturas. Entonces entenderás. Estoy leyendo tan rápido como puedo. Tan rápido como puedo sin perder el hilo. El Polus se precipitó hacia la estrella de Barnard. La velocidad alcanzó el máximo y los motores comenzaron a frenar. A juzgar por las escasas entradas en el diario, todo era normal. No hubo averías, nadie enfermo a bordo. Tampoco nadie le recordó al capitán su promesa. Y el capitán estaba tan calmado, confiado y alegre como siempre. Continuó con su investigación e hizo más estudios. ¿Qué pensaba cuando estaba solo en su cabina? Ni el diario de la nave, ni el diario del navegante dan una respuesta. Pero aquí hay un documento interesante. El informe de los ingenieros sobre el mal funcionamiento del sistema de enfriamiento. Un lenguaje conciso y directo, lleno de tecnicismos. Pero entre líneas leo: si has cambiado de opinión, amigo, aquí es donde puedes dar la vuelta, sin perder la cara, y el veredicto del capitán al margen. Haremos reparaciones en un planeta de la estrella de Barnard, lo que significa: no, amigos, no he cambiado de opinión. Después de 19 meses de vuelo, la nave llegó a su destino. La tenue estrella roja tenía solo un planeta, casi del tamaño de la Tierra, pero completamente cubierto de hielo. El Polus intentó aterrizar, pero el chorro de iones derritió el hielo, y el primer intento falló. El capitán eligió otro sitio,
Nuevamente, el hielo se derritió. Solo en el sexto intento, lograron encontrar un suelo rocoso, bajo una fina capa de hielo. A partir de ese día, las entradas en el libro de registro se hicieron con tinta roja. Así, se registraban, tradicionalmente, los descubrimientos. El planeta era un mundo muerto. Su atmósfera era casi oxígeno puro, pero no se encontró rastro de vida animal o vegetal. El termómetro marcaba 58 grados Fahrenheit bajo cero. Un planeta miserable, escribió el navegante en su diario. Pero qué estrella, descubrimientos a montones. Y así era. Incluso hoy, cuando nuestro conocimiento sobre la estructura y evolución de las estrellas aumenta a pasos agigantados, los descubrimientos de la expedición del Polus conservan gran parte de su valor. El estudio de la envoltura gaseosa de las enanas rojas, del tipo de la estrella de Barnard, sigue siendo un clásico. El libro de registro, el informe científico, el artículo del astrofísico que expone una hipótesis paradójica sobre la evolución estelar. Y, por fin, lo que he estado buscando, la orden de partida del capitán. Aún así, me sorprende, casi me impacta. Incapaz de creer lo que ven mis ojos, paso rápidamente las páginas. Una entrada en el diario del navegante. Lo veo todo. Un día, Zarubin dijo: «Eso es todo. Prepárense para partir». La tripulación de 5 personas miró en silencio a su capitán. El reloj de la pared hacía tic-tac. Los 5 miraron en silencio al capitán y esperaron. «Prepárense para partir», repitió el capitán. «Saben que solo tenemos el 18% de propelente, pero hay una salida. En primer lugar, debemos reducir el peso del cohete. Todo el equipo electrónico pesado tendrá que irse, excepto los controladores». Vio que el navegante quería decir algo y le hizo un gesto para que callara. «Tenemos que hacerlo. También todas las particiones en los tanques vacíos y algunas secciones del invernadero. Pero eso no es todo. El consumo de combustible es particularmente alto durante los primeros meses de vuelo, debido a la baja aceleración, como saben. Habrá que prescindir de la comodidad. El Polus partirá con una carga de 12 gigabytes en lugar de 3. El control del vuelo es imposible bajo esa carga, objetó Nikolai. El piloto no podrá... Lo sé, lo interrumpió el capitán. Lo sé. Durante los primeros meses, el control se hará desde aquí, desde este planeta. Uno de nosotros se quedará para hacerlo. Cállense. Recuerden, no hay otra salida. Tiene que hacerse. Ahora, escuchen esto. Ustedes 2 no pueden quedarse porque esperan un hijo. Sí, lo sé. Tú eres doctora, Lena, y tu lugar está con la tripulación. Sergei es astrofísico, y también volará. Georgi es demasiado excitable. Eso me deja a mí. No discutan. Todo se hará como digo. Reviso los cálculos de Zarubin. Soy médico, y estoy fuera de mi profundidad en el laberinto de las matemáticas. Pero una cosa es obvia de inmediato. Los cálculos se hicieron sin margen de error, por así decirlo. El cohete fue despojado al mínimo indispensable, y la carga G del despegue se elevó a un máximo aplastante. La mayor parte del invernadero se dejó en el planeta, y eso redujo drásticamente las raciones de los astronautas. El sistema de suministro de energía de emergencia, con sus 2 microreactores, también fue desmantelado, al igual que casi todo el equipo electrónico. Si algo salía mal en el camino, el cohete no podría regresar a la estrella de Barnard. «El riesgo está al cubo», escribió el navegante en su diario, y más abajo. «Pero para el que se queda atrás, es el riesgo elevado a la 10ª potencia. Zarubin tendría que esperar 14 años. Esperar el cohete de rescate. 14 años en un planeta ajeno, cubierto de hielo,
Más cálculos. La energía era lo primordial. Tenía que durar el periodo de control terrestre y los 14 largos años después. Y nuevamente sin margen para emergencias. Una foto de los aposentos del capitán, hechos con las secciones del invernadero. Las paredes transparentes permiten ver los 2 microreactores y diversos equipos electrónicos. La antena de control terrestre está en el techo. Alrededor, un desierto helado. Arriba, la estrella de Barnard brilla fríamente en un cielo gris y sombrío. Es 4 veces más grande que el Sol en diámetro, pero poco más brillante que la Luna. Pasó rápidamente las páginas del libro de registro. Mi ojo recorre todo: los consejos de despedida del capitán, los arreglos para la comunicación por radio en los primeros días de vuelo, la lista de cosas que el capitán necesitaría. Luego, de repente, una palabra: despegue. Después, unas pocas líneas de aspecto extraño, como garabateadas por un niño, líneas desiguales, letras angulares, rotas. Eso fue 12G. Con dificultad, descifro las palabras. La primera entrada: todo está bien, excepto por la maldita carga G. La visión está muy nublada. 2 días después: acelerando según lo calculado. No puedo caminar, solo gatear. 1 semana después: es duro, muy tachado. El reactor funciona según lo calculado. Luego siguen 2 páginas en blanco, mientras que en la tercera, manchada de tinta, hay una entrada diagonal. El control terrestre se debilita. Hay algún obstáculo en la trayectoria del Haas. Esto, tachado. Esto es todo. Y abajo, en la misma página, con letra firme: el control terrestre se ha restaurado. El indicador de potencia marca 4. El capitán está dando toda la energía que tiene, pero no podemos detenerlo. Esto significa que la ayuda no llegará a tiempo. Cierro el libro de registro. Solo puedo pensar en Sarubin ahora. Imagino que el debilitamiento del control terrestre llegó de forma inesperada. De repente, el indicador sonó y... el indicador sonaba estridentemente. La aguja bajaba, temblando. El haz de potencia había encontrado un obstáculo y el control se estaba perdiendo rápidamente. El capitán estaba de pie junto a la pared transparente. El tenue sol se hundía en el horizonte. Sombras parduzcas cruzaban el desierto helado. El viento arrastraba polvo de nieve, lo azotaba, lo llevaba hacia lo alto en el cielo rojizo y gris. El indicador seguía sonando insistentemente. La poca energía que llegaba no era suficiente para el control. Sarubin miraba la estrella de Barnard poniente. Detrás de él, las lámparas del panel del navegador electrónico parpadeaban frenéticamente. El disco rojo purpúreo se hundía rápidamente bajo el horizonte. Por un fugaz momento, un sinnúmero de puntos escarlata brillaron mientras los últimos rayos se refractaban en el hielo del suelo. Luego llegó la oscuridad. Sarubin se acercó al tablero de instrumentos, apagó la señal del indicador. La aguja ya no se movía. Sarubin giró la rueda del regulador de potencia. El invernadero se llenó con el zumbido de los motores del sistema de enfriamiento. Siguió girando la rueda hasta que no pudo girarla más. Luego fue al otro lado del tablero, quitó el seguro y dio 2 vueltas más completas. El zumbido se convirtió en un chirrido vibrante, ensordecedor. El capitán regresó arrastrando los pies a la pared. Se dejó caer en el banco. Sus manos temblaban. Sacó su pañuelo y se secó la frente. Luego apoyó la mejilla contra el vidrio frío. Ahora era esperar. Esperar hasta que las nuevas señales superpotentes alcanzaran el cohete y rebotaran. Y esperó. Esperó, perdiendo toda conciencia del tiempo. Mientras los microreactores rugían al límite y los motores del sistema de enfriamiento chillaban y gemían. Las frágiles paredes temblaban. El capitán esperó. Finalmente, algo lo obligó a levantarse y acercarse al tablero de instrumentos. La aguja del indicador había vuelto a la normalidad. Ahora había suficiente energía para controlar el cohete. Sarubin sonrió débilmente, dijo: «Ahí», y miró el dial de consumo. El consumo era 140 veces mayor que el calculado. Esa noche, el capitán no durmió.
Estaba compilando un nuevo programa para el navegador electrónico. Todos los efectos secundarios de la falla de energía tenían que ser eliminados. El viento levantaba mares de nieve en la llanura. Una aurora boreal apagada brillaba en el horizonte. Los microreactores chillaban como enloquecidos, vertiendo al espacio lo que se había guardado cuidadosamente para durar 14 años. Después de alimentar el programa en la máquina electrónica, el capitán hizo un cansado recorrido por sus aposentos. Las estrellas brillaban sobre el techo transparente. En algún lugar allá afuera, el Polus aceleraba hacia la Tierra. Es muy tarde, pero decidí visitar al director de todos modos. Recuerdo que mencionó otras pinturas de Sarubin. El director está despierto. Sabía que vendrías, dice, poniéndose los anteojos apresuradamente. Vamos, está al lado. En la habitación contigua, iluminada por lámparas fluorescentes, cuelgan 2 pinturas de tamaño mediano. El primer pensamiento que cruza mi mente es que el director se ha equivocado. Sarubin no podría haber pintado estas. No tienen nada en común con lo que vi por la mañana. Sin experimentos de color, sin temas fantásticos. Son 2 paisajes ordinarios, un camino y un árbol en uno y el borde de un bosque en el otro. Sí, este es Sarubin, dice el director, como si leyera mis pensamientos. Se quedó en el planeta, como ya sabes, por supuesto. Bueno, era una salida desesperada, pero aún así les ofrecía una oportunidad. Lo digo como astronauta, como ex-astronauta. El director se ajustó los anteojos, luego continuó. Pero entonces Sarubin hizo lo que... Bueno, ya lo sabes. En 4 semanas gastó la energía almacenada para 14 años. Restauró el control terrestre y devolvió el Polus a su curso. Bueno, cuando el cohete alcanzó la velocidad subóptica, el frenado comenzó con una carga G normal, y la tripulación pudo hacerse cargo. Para entonces, casi no quedaba energía en los microreactores de Sarubin. Tampoco se podía hacer nada al respecto. Fue entonces cuando comenzó estas pinturas. En ellas, su amor por la vida y la tierra. Un camino rural que corona una colina. Un poderoso roble nudoso a su lado. Está hecho al estilo de Jules Dupré, de la escuela de Barbizon. Robusto, retorcido, lleno de vida y vigor. El viento arrastra pequeñas nubes peludas. Una roca yace junto a la zanja, y parece que hace solo un momento un viajero cansado se ha sentado en ella. Todos los detalles están ejecutados con cuidado, amorosamente, con un color increíblemente rico y sombreado de luz. La otra pintura nunca se terminó. Es un bosque en primavera. Todo está empapado de aire, luz, calor, maravillosos tonos dorados. Sarubin era un colorista perfecto. Yo traje estas pinturas a la Tierra, dice el director suavemente. ¿Usted? Sí. Su voz es melancólica, casi disculpándose. Los materiales que has estado revisando no tienen fin. Eso es parte de otras expediciones. Cuando el Polus regresó, inmediatamente se equipó y envió una expedición de rescate. Se hizo todo lo posible para acortar el vuelo. La tripulación aceptó volar bajo 6G. Llegaron al planeta y no encontraron el invernadero. Se arriesgaron enormemente y regresaron con las manos vacías. Luego, muchos años después me enviaron a mí. Tuvimos una avería en el camino. Allí se llevó una mano a los anteojos. Pero lo logramos y encontramos el invernadero y las pinturas y una nota del capitán. ¿Qué decía? Solo una línea. Adelante frente a lo imposible. Miramos en silencio las pinturas. De repente, se me ocurre que Sarubin las pintó de memoria. A su alrededor había hielo, iluminado por el resplandor rojizo y maligno de la estrella de Barnard. Y en su paleta mezclaba colores cálidos y soleados. En el ítem 12 podría haber escrito con toda verdad: me intereso, amo apasionadamente la tierra, su vida, su gente. Los pasillos desiertos de los archivos están quietos y silenciosos.
Las ventanas están abiertas. La brisa del mar agita las cortinas pesadas. Las olas llegan en una cadencia obstinada. Parecen susurrar. Adelante frente a lo imposible. Una pausa, otra ola y un susurro. Adelante. Y otra pausa. Quiero responderle a las olas. Sí, adelante. Solo adelante. Siempre adelante.